Señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado en la pantalla y viéndonos en esta noche Animales Sueltos. Me voy a abrir la camisa porque va a empezar a levantar temperatura el programa y quiero estar cómodo. Bueno, gracias de nuevo, gracias. No tengo otra palabra que decir, gracias. Lo voy a decir siempre por la cantidad de, por la confianza que tienen en esta mesa y en mis compañeros, para entender un poco cada noche lo que pasa en el país. Siento, no sé, tal vez mis compañeros coincidan o no, que ha sido en estas últimas horas una especie de revolución silenciosa de la clase media. Una clase media que históricamente nunca ha hecho quilombo, pero que cuando hace ruido lo hace por los votos en las urnas y es como un ruido de un río profundo. ¿Vieron que uno se acerca a un río profundo y no hace ruido cuando corre la corriente, pero tiene 20 metros de profundidad? Bueno, es un poco lo que está pasando con la clase media. Hizo ruido y el gobierno quedó choqueado por ese ruido o recibió esa mano y ese impacto. Carlos Rottenberg, hoy vamos a analizar todo lo que está pasando en Argentina porque hay versiones de todo tipo y vamos a meternos con esos corrillos. Además, Maxi te va a contar qué ha ocurrido hoy. El dólar cerró por arriba de los 60, qué pasa con los bonos, qué pasa con Argentina, hacia dónde vamos. ¿Qué ocurrió en el mundo con Argentina hoy? ¿Qué ocurrió en el mundo? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa con los bancos? Les decía que Carlos Rottenberg, que nos acompaña hoy, es un extraordinario intérprete, o por lo menos conoce como nadie la clase media. Y él tiene una frase que me parece magnífica para darle apertura a esta noche, que el teatro, él es un hombre de teatro, el teatro es una de las mejores bocas de urna de la clase media. Él se da cuenta, como un baqueano que es del teatro, cuando la clase media empieza a flaquear o está siendo golpeada. Él lo viene repitiendo hace mucho tiempo eso. Por eso le dije, Carlos, sumate a la mesa, venía a conversar. Es un empresario, apuesta, es un hombre de laburo, Rottenberg. Así como hay gente que labura en el campo o labura en un taller mecánico, es un tipo, un laburante. Rottenberg es un laburante. Así que te agradezco que te sumes a la mesa. No, por Me favor, impactó gracias. esa frase, Carlos. Me impactó, es muy interesante. ¿Por qué decís eso? Que el teatro es la boca de urna de la clase media. En realidad, antes de empezar, algunos de ustedes, colegas, con los que tuve el placer de ser invitado en los programas de ustedes, en estos años dije siempre lo mismo. Yo recién dije, yo acá lo que puedo decir es repetir las mismas cosas que dije siempre y que hoy es muy fácil encontrarlas, pues se googlean, ¿no es cierto? Me acuerdo que en el 18, el año pasado, en el mes de mayo, yo dije que haciendo una analogía entre la política y el teatro, hace 45 años que me dedico al teatro, empecé a los 17, tengo 62, trabajamos con el menudeo me refiero con la atención al público cotidiana en el centro de Buenos Aires fundamentalmente y en plazas testigos como Mar del Plata. Y yo dije que haciendo una analogía, uno cuando va al teatro puede gustarle o no la obra, cuando la gente sale, empieza la salida, a mí me gustó el actor, a mí me gustó aquel sí, aquel no, la obra. Pero hay una cosa que es definitiva, cómo baja el espectáculo a la platea, más allá de los parciales sobre las actuaciones de cada uno. Y yo en ese momento dije, cuidado porque el espectáculo está bajando mal a la platea. Esa fue la frase exacta. ¿Cómo el espectáculo baja? está bajando mal. O sea, está llegando un mensaje a las mayorías que es malo. Claro, cada vez que uno sale y lo dice, también lo dije en la revista Noticias, después es muy fácil. No votaste por el macrismo, entonces sos K. Esa cosa de binaria total, ¿no? Básica. Pero lo concreto es que algunos, muchos, no yo, muchos, eso se notaba, se veía. Y en mayo de este año, en mayo, dije la frase que está publicada también, y la dije, estuve en esta mesa yo, y acá también, si buscamos el tape, mira de qué época te hablo, dije que es una boca de urna excelente la boletería teatral para conocer cómo está el bolsillo de la clase media, porque si uno mira la historia, los números que nos da la sociedad de empresarios a lo largo de décadas, siempre coincidió con el movimiento social y económico del país. Pero vos sabés que me parece muy interesante, Maxi, y entremos todos y ahora vamos al día, porque el teatro, Carlos, te habla alguien que es de clase media, yo me crié en una clase media, el gusto que se podían dar mis padres eran 2 horas de teatro la quincena en Necochea o en Mar del Plata o en Carlos Paz.
o el gustito del teatro ir a ver alguna horita cuando llegaba a San Francisco, al Teatro de Rosario. Ese gusto, mirá, es interesantísimo lo que planteas. Totalmente suntuario y para una gran porción. Suntuario, sí, totalmente, sí. totalmente. Esa es por eso nosotros tenemos los datos concretos de cada temporada y vamos viendo. ¿Cuándo empezaste a notar que ese gasto suntuario, podríamos llamarlo, empezaba a mermar? No es un tema de opinión. Nosotros recibimos cada semana, cada mes y cada año los datos. Entonces sabemos, por ejemplo, vacaciones de invierno de este año. Primera semana, infantiles, la suma de todos, no importa los éxitos o los fracasos, la suma, 11% menos comparado con primera semana del 2018, 19% menos comparado con primera semana de 2017. Listo, uno anota, 11 contra el año pasado, 19. Segunda semana, promedio del mes, adultos, 13% menos. Tantos años. Entonces vos vas viendo, por ejemplo, que cuando iban 2 millones de espectadores en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000, la crisis del 2001 baja un 35% de un año a otro. 35 del 2000 al 2001. O sea, estamos hablando de una porción sobre 2 millones importante. Comparámelo con la crisis del 2001, ¿cuánto bajó? ¿Sabes lo que pasó? Desde el 2003, que empieza a estabilizarse, en el 2005 vuelven los 2 millones que teníamos en el 2000. Se recupera. Y del 2005 al 2011, atención con el consumo, crece de 2 millones a 3 millones, que fue el pico. Quiere decir que de 2 millones de espectadores de teatro a 3 millones coincide en el 2011 con el 54% de los votos en las urnas. ¿Y en el 2011 ¿qué empezó a pasar? Del 2012 al 2015, totalmente estancado. Coincide con el amesetamiento del que estamos hablando siempre. ¿Y del 2015 a hoy? Empieza a bajar y estamos en un 28-29% menos en los 4 años acumulados. Carlos, perdón, porque para los que no entendemos, digamos, de la dinámica, esto no tiene nada que ver con el tipo de obra, con la convocatoria que puedan tener los actores, porque hay años que puedes tener mejores obras en cartel, peores obras. En este gran mapa vas a encontrarte que siempre en el mundo, en toda época de bonanza, hay muchos fracasos, y en toda época de crisis, también en Argentina, va a haber algún éxito. Siempre los éxitos, como digo, me repito, son menos que los fracasos. Los fracasos en todas las disciplinas que tienen que ver con el gusto del público, vale para la tele, para la radio, para las revistas, para los libros, para el teatro, para el cine. Si ustedes se fijan, más o menos el 70% no funciona de las cosas. El 70% es fracaso. Lo raro es el éxito. El público. Lo que pasa es que siempre digo que el fracaso lo escondemos bajo la alfombra, dura poco, tiene pocos testigos justamente porque son fracasos. Pero si vos lo analizás, a mí me gusta repetir, en Broadway, esta noche hay 48 musicales. Ninguno de nosotros conocemos más de 8, que son los éxitos. Vos sabés que yo te escucho y lo tuyo hasta tiene más rigor científico que las encuestas. ¿Querés que te diga? ¿Sabés lo que No, claramente. ¿Cómo? Me perdí. ¿Cómo? Toda esa lógica de números y demás tiene más rigor científico que las encuestas. Pero claro. Pero, Carlos, ¿sabes lo que le dije el otro día a un empresario muy importante? ¿Por qué las corporaciones, en lugar de gastar tanta plata en las encuestas, no se vienen al teatro, se lo damos los datos al toque y gratis? Bueno, claro. Pero vos sabés que yo quería preguntarte esto, a ver qué te parece, Carlos, porque el otro día hablaba con Carlos Campolongo y tratando de entender el 47% del voto de Fernández, porque está claro que no es que votaron solo los pobres a Fernández, digamos, hay un margen, una franja de la clase media muy importante que votó también en contra de Macri o a favor de Fernández. Y él decía, lo que pasa es que a los pobres le vaciaron la panza, y a la clase media le vaciaron la dignidad. Y ahí es por donde me parece a mí... Es horrible esa frase. Yo la respeto al profesor Campolongo porque el pobre también es digno. No, pero me refiero... Bueno, está bien, ya se la habían vaciado, si querés. Okay. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. En la clase media lo que tocó es esto, no puedo ir al teatro, no le puedo comprar un pochoclo a mi hijo. Es que yo creo que hay un tema que en los primeros tiempos del nuevo gobierno funcionó para una gran porción, que fue intentar hacer creer, después la gente me parece que de a poquito, los que lo compraron se fueron dando cuenta, que en realidad tener algunas cosas básicas hogareñas no correspondía. O sea, nos hicieron creer, o que hicieron hacer creer a muchos, y algunos, insisto, compraron, por lo menos al principio, que habíamos tenido cosas de más, desde un equipo de un aparato de aire acondicionado hasta un freezer, o unas frío. Vacaciones, y que eso no era. Y la verdad que eso, insisto, yo discutí mucho eso con mucha gente que me consta
que viviendo muy al ras económicamente, lo creían que habían tenido privilegios, insisto, no privilegios suntuarios, vuelvo a repetir la palabra, cosas, pero fue lo que o sea, hubo 4 o 5 clichés que por lo menos los 2 primeros años me parece que funcionaron. Señores, ya vuelvo con Carlos. Carlos, sos parte de la mesa. Vamos a empezar, nos tomamos los primeros 12, 13 minutos para hablar de esto. Es muy interesante lo que vamos a plantear, por lo menos eso creo, de un día plagado de versiones y de cuestiones también. Voy a tocar uno por uno mis compañeros, mis colegas, a Maxi Montenegro, a Pablo Rossi, a Romina Mangel, a Fernando Carnota, a Javier Calvo, al doctor Mariano Cuño Libarona, para ver qué tenemos del día y después empezamos a desandar cada tema y reitero a empezar a... Pido mil disculpas, nos van a ver mucho esta noche mirando los celulares porque hay muchas versiones de todo tipo. Con respecto al gabinete de Mauricio Macri. Por eso vamos a estar, muchas veces nos van a tomar casi, nos va a parecer una falta de respeto, estemos mirando el celular, pero no nos queda otra que estar atentos a lo que pase justo hoy. Toco con cada uno para que vayamos contando lo que tenemos del día. Arranco con vos, Maxi, querido. Mira, Ale, hoy fue un día, por tercer día consecutivo, muy bravo desde el punto de vista del mercado cambiario, del dólar y del impacto que esto va a tener en la economía real. Mira lo que pasó hoy. Hoy el dólar mayorista cerró en 60,45, arriba de los 60 pesos. Subió 8% en un día. Para que te des una idea, eso es lo que te paga un plazo fijo en 2 meses. Y después te voy a comentar porque digo lo que paga la tasa de interés de un plazo fijo en 2 meses. El dólar minorista cerró en 62,17 en el promedio del Banco Central, pero en bancos privados lo están vendiendo a 63, 64 pesos. Una suba del 8,6% en un día. Ahí tenemos la placa, a ver si lo podemos ver. La tasa de interés de referencia de las LELIQ, 75%. Y esto llevó a que los bancos, hoy los bancos para un depósito, banco de primerísima línea, para que no se le vaya un depósito a plazo fijo pequeño de un minorista, de un jubilado. ¿Para que no se le vaya? Para que no se le vaya, al dólar, para que se lo renueven. O para que se quede en el banco el depósito, estaban pagando 60% a 30 días. Es decir, la tasa 60% anual, haciendo un depósito a 30 días. Es decir, la tasa subió en esta semana del 50% le pagaban al 60%, para que no se le vayan los depósitos al dólar. Y el riesgo país, bueno, estalló, casi 2.000 puntos de riesgo país, 10% de suba. Ahora, lo más preocupante de todo esto es que esta jornada tercera consecutiva de suba vos la seguís viendo, dólar. Perdón, vos día a día, un tipo como vos que analiza, que ayer diste una clase maestra de economía, vos como un médico, ¿seguís viendo todos los días auscultás al paciente? O sea, vos te seguís preocupando por lo que pasó hoy y vas a estar atento mañana cuando abran los mercados. Hoy sigue en terapia intensiva. O sea, mañana seguimos también viendo los signos. Hoy sigue en terapia intensiva, gravísimo. Gravísimo. Lo que ocurrió hoy, es más, tiene una preocupación adicional, porque todo esto, que el dólar después de haberse disparado como se disparó el lunes y el martes, vuelva a subir 8%, cuando el Banco Central hoy usó todo el poder de fuego que tenía disponible. ¿Cuánto vendió hoy? Hoy el Banco Central vendió 250 millones de dólares de las reservas, que es el máximo que le permite vender por día el FMI. Ahí tenemos la placa. Además vendió 60 millones de dólares el Tesoro, como venía vendiendo, que es del préstamo del FMI. En total 310 millones de dólares de venta de dólares oficiales. Todo es disminución de reservas. La venta del Tesoro y los 250 millones... Ese número que estamos viendo ahí es lo que, podríamos decir que es lo que en el suero de Argentina entró hoy. Se fueron o entraron 310 millones de dólares. Se fueron 310 millones de dólares de las reservas. De las reservas. Las reservas cayeron más. Hoy nuestro país es 310 millones de dólares más pobre. Bueno, es una interpretación. Sí. Lo que sí es, hoy fue la máxima intervención de la semana del Banco Central con un dólar casi llegando a 60, para que no se vaya el mayorista arriba de los 60, y no lo pudo frenar, se le subió 8% el dólar. Es decir, una situación donde hay cero confianza, donde esto hay que frenarlo de alguna manera, porque el Banco Central no puede vender 250 millones todos los días, porque el FMI no lo va a dejar, porque hay un tironeo con Alberto Fernández, después te voy a contar por el tema de las reservas. Pero hoy fue tal vez el día más preocupante de todo, porque el lunes uno podía decir, bueno, se te disparó el dólar, ya está, lo podés estabilizar a cierto nivel. Volvió a subir el martes y hoy volvió a subir 8%. Desde el viernes el dólar lleva una suba de 33%, es una devaluación
enorme. ¿Los 15 minutos de charla entre Macri y Alberto Fernández no alcanzan? Fueron después del cierre del mercado. Pero te voy a... ¿Alcanzarán? No, la charla no. Ahora nos vamos a meter en lo político. Ahora lo paso... Les propongo algo. Primero vamos a una ronda de info de lo que tenemos del día. Dale. Y después nos vamos a poner a contarles un poco, a analizar la charla entre ellos. Te quiero dar un dato simplemente por esto. Y después lo seguimos con el tema de las reservas, que es la gran pelea hoy, el tironeo entre Macri, el FMI y Alberto Fernández. ¿Cuánto se vende las reservas para frenar el dólar y si tiene sentido vender reservas o no? Y en qué magnitud, porque el próximo presidente, si llega sin reservas, tiene menos gobernabilidad. Pero hoy también hubo dos datos muy preocupantes. Se vendieron 300 millones de dólares de las reservas, pero las reservas cayeron 800 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que hay salida de depósitos en dólares de los bancos. Es decir, la gente está yendo, busca los dólares, billetes, y se los lleva a la caja de seguridad o al colchón. Los depósitos en dólares de los bancos, una parte, la mitad, como te contaba ayer, está encajada en el Banco Central y se contabiliza como reservas. Si las reservas están cayendo muy por encima de la intervención del Banco Central, es que hay salida de depósitos, además de los pagos de deuda que se hacen diariamente. Y el otro dato, hicimos un cálculo con el economista Amílcar Goyante respecto a cuánto va a trasladarse de esta devaluación a los precios, y el cálculo nos da que si el traslado de la devaluación a precios es similar a la del año pasado, es decir, lo que se llama el traspaso de dólar a precios es similar al año pasado. Yo ya te dije que en este caso es más rápido, no es igual que el año pasado, es más rápido. La inflación a fin de año, que hasta la semana pasada hablábamos de una inflación del 40% a fin de año, va a cerrar en el orden del 57%. Ese es el cálculo que nos da si se consolida el dólar en 60 pesos. Si el dólar siga subiendo, si no podés estabilizarlo en algún momento y seguís subiendo el dólar... Llegaría a la elección con casi 60% de inflación, 57%. Eso es en diciembre. Es decir, lo que nos da es que el acumulado a diciembre de inflación va a ser 55-57%. Déjame picar, Maxi. Creo que Pablo está recibiendo info. Vamos a bajar, reitero, toda la info que tenemos. Carlos, metete, Mariano también. Tenemos mucha información. Vamos a contar. Este programa hoy se trata de contar, de analizar, pero básicamente de contarles. ¿Qué tenés del día? ¿Y qué tenés de la hora? Hay mucho nerviosismo en el gobierno. Mañana el presidente citó en el CCK a una reunión de gabinete ampliado para tratar de levantar el ánimo dentro del gobierno, para tratar de convencerlos de que vale la pena volver a la campaña electoral y dar vuelta, según dicen los resultados, digamos, para llegar al balotaje. Pero en un ratito te voy a contar que alguien muy importante del gobierno no está más. ¿No está más? ¿Renunció? Alguien importante del gobierno no está más. Si estamos hablando de la misma persona... No creo. La misma persona que creíamos que no estaba más está todavía. No es esa persona, es otra persona. Pues en realidad eran dos personas que pensamos que no estaban más. Es otra persona. Es una tercera. Bien. Le dijeron, tomate un tiempo. Bueno, yo hoy le pregunté al ministro Rogelio Frigerio esta tarde en la radio. Y parece que se toma un tiempo. Está bien. Ale. Parece que se toma un tiempo. Tenemos un audio. Perdón, estamos Sí. es así el programa, porque estamos chequeando. Hay una pista que anda dando vuelta. Bueno, a mí hoy me llamó la atención algo que me parece más que elemental. Fíjate que los anuncios de las medidas económicas, ¿quién las hizo? El presidente. Las aclaraciones y los detalles, las ampliaciones, ¿quiénes las dieron? Frigerio y Stanley. ¿Y el ministro de Economía? Tan elemental y tan básico como eso. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba donde tenía que estar? ¿Por qué no aparecía en el lugar de su área específica? Ahí la explicación que te van a dar es que los anuncios tenían impacto político e impacto social. Bueno, yo te estoy diciendo... Yo se lo pregunté a Frigerio. Sí. Le pregunté a Frigerio. Pero pará, por eso para ordenarme un poco.
Yo los tengo que interpretar ustedes, lo que me están contando. Mira, Mariano si me no mira, está, es porque atento, pasa algo. Mariano, Si no está, no está. Me mirás como en una indagatoria, Mariano. Me mirás. Claro, a ver, versiones hay de todo tipo, pero no podemos confirmar absolutamente ninguna. Yo estoy diciendo esto. Hay un síntoma político. O sea, a vos te llamó la atención que Duhovne no diera la charla. ¿Qué conversábamos anoche sobre Duhovne? Después de la clase magistral de Maxi. ¿Qué le pasa al gobierno que no puede comunicar? Digamos, la cantidad de gente que me dijo hoy, mandalo a Montenegro que explique. Bueno. Infernal, ¿eh? Pero ¿quién tenía que explicar? El ministro de Economía. ¿Por qué no aparece el ministro de Economía? Porque perdió credibilidad. Porque la dilapidó, se le fue, se le esfumó, la perdió. Pero no es una cuestión personal. Fue a lo largo de la gran crisis, fue a lo largo de la gran crisis de 2018. Pero convengamos que hoy, si los mercados, lo que contaba recién Maxi, la reacción fue posterior a los anuncios que hizo no Duhovne, sino el propio presidente de la Nación, el jefe de Duhovne, y reaccionaron también mal. El problema no es Duhovne, también lo dijimos ayer. Pero vuelta, el problema es de credibilidad. No nos empantanemos. Pero no, déjame terminar. Bueno, déjame terminar, porque si no monopolizamos. Y el punto es que el problema de credibilidad, básicamente en este momento, lo tiene el presidente de la Nación. ¿El problema de credibilidad? Y sí, pero la obligación... al que no le creen es al presidente, que tiene que salir hoy a pedir disculpas, de decir que durmió mal, que por eso dijo las barbaridades que dijo el lunes, pero que también, como dijimos acá, es lo que realmente piensa. El Macri de hoy no es el Macri real. El Macri de hoy es el Macri coacheado, el que le dijeron los ministros, a los que le dijeron algún asesor, Mauricio, no podés ir por acá, así no vamos a ganar. Entonces, ese es el presidente. Está bien, Javier, pero el verdadero es el del lunes. No importa cuál es el verdadero, es el presidente. El verdadero es el del lunes. Es el presidente. Es el que no genera confianza. Está bien, ¿y qué hace? ¿Se va de antes? No, ¿cómo se va a ir antes? Y entonces estamos planteando praxis política. El presidente tiene pero el problema de confianza no es de Duhovne, ni de Marcos Peña, pero las gestiones, ¿cómo tratan, el primer manual político, cómo tratan las gestiones de reconstruir la confianza? El único votado de todo ese elenco es el presidente. Los fusibles son sus colaboradores, aunque la decisión es del presidente. Y ese ha sido el gran error de Macri y de todo su elenco. El presidente está sin paragolpe, el presidente está chocado porque dejó que todo el costo lo absorbiera él mismo. Todo su grupo que fracasó alrededor, no todos, pero un gran, los hombres clave, no pagan costos. El costo lo paga el presidente. Un segundito, pide Romy y pide la palabra a Carlos Rottenberg. A ver, me parece que pasó algo muy importante en el medio entre los anuncios, los primeros y las disculpas, que tiene que ver con que hay alguien que perdió poder, que no se va a ir claramente, pero que sí perdió poder y que era la única persona que escuchaba, era el último que le hablaba en la oreja al presidente. Por supuesto estamos hablando de Marcos Peña. La diferencia en otras crisis y en otros momentos es que en este Marcos Peña no lo escuchó, o sea, Macri empezó a escuchar a otra gente con mucha cintura política, con mucha experiencia política, que de alguna manera sin ponerse de acuerdo y de distintos lados lo que le dijeron fue, el discurso fue un desastre, las derrotas se asumen. Es raro porque el mensaje del presidente le llega información. Gente en este caso no escuchó tanto a Marcos Peña, le empezaron a decir, estuviste mal. Mal. Las derrotas no se explican, no se les echa la culpa a nadie, ni mucho menos al electorado, porque el electorado que vos le echás la culpa también es el propio. Al electorado que le estás diciendo esto no sirvió para nada, no sirvieron, votaron mal, también son los que te votaron a vos. Pero al margen de eso, tampoco al kirchnerismo. Acá lo que haces es, se asumen, las derrotas se asumen. Y se lo dijeron desde distintos lugares, con mucha experiencia política, que antes no llegaban porque Marcos Peña no permitía, digamos, esa llegada directa, y ahora Macri escuchó. Yo en esto diciendo con Javier de que no es el Macri real, la verdad que yo no sé, no soy analista, no estoy tampoco al lado de Macri como para saber cuál es el real y cuál no, pero sí había una sensación y mucho enojo del presidente de lo que él dice, lo que me permitieron hacer, lo que me permitieron salir a decir. En ese mensaje. Por eso prefirió este mensaje grabado, que lo vimos de otra manera. A mí el de dormir o no dormir, en este país, por ahí suena raro, pero en este país donde nadie pide disculpas por nada, la barrabasada que dijo Mauricio Macri,
adjudicándole responsabilidad al electorado, que pida disculpas, y a mí me parece bien. Eso no hace que no vayamos a analizar, a cuestionar y a criticar cuáles son las medidas que toma y las medidas de gobierno. Ahora, me parece que Macri, probablemente tarde, pero Macri escuchó y que se había, digamos, alguien que tampoco le funcionó de paragolpe, porque Marcos Peña, digamos, no se llevó ni un rajuño, por lo menos hasta ahora, por eso claro. Digo, está sin paragolpe. Por eso, es lo que digo. Por eso. O sea, su equipo se abre, pero por decisión personal. O sea, yo no le echo la culpa al equipo. Se abre y el que absorbe los golpes, desgaste y el costo político es Macri. No estás acostumbrado a perder. Y es verdad que Macri no está acostumbrado a perder. Hace un ratito tengo algo bueno para contar y ya vuelvo a Carlos Rottenberg. Porque hoy, hace un rato, nada más, Marcos Peña... A ver, la guerra entre nación y provincia se desató. Sí. Está desatada, ¿no? Inmediatamente, el minuto después de conocidos los resultados. Pero Marcos Peña hoy desarticuló el segundo intento de María Eugenia Vidal de desdoblar la elección. No entiendo. Y se explica de la siguiente manera. El primero fue cuando el intento fue desdoblar la elección, adelantar la elección en provincia de Buenos Aires. Y el otro fue, durante el día de hoy, obligándola a María Eugenia Vidal a mañana exponer, tener que ir y hablar en la reunión de gabinete ampliado que se va a hacer del macrismo, del gabinete de Mauricio Macri, en el CCK. ¿Por qué? Porque María Eugenia Vidal y su equipo estaban diagramando cómo tratar de separar la elección de María Eugenia Vidal de la de Mauricio Macri. ¿Pero cómo lo van a separar si es el mismo día, Fer? Separarla en términos simbólicos, en términos de campaña, y un desdoblamiento que no se pudo hacer en las fechas, hacerla en campaña y en los papeles. Y Marcos Peña dijo que en esa reunión, donde la intención principal es comprometer a todo el gabinete en militancia de lo que viene de cara a las elecciones de octubre, meterla a María Eugenia Vidal para que se comprometa también y abortarle como para dejarla expuesta, diríamos, esta posibilidad de doblar la elección otra vez. Carlos, me pedías la palabra. No, yo escuchaba recién sobre cuál es el verdadero Macri, y a mí me parece, en un momento se dijo no es importante cuál es. Yo creo que sí es importante. Creo que es importante porque es lo que percibe nuevamente la gente. Si a mí me explicaron desde el 10 de diciembre del 2015, por ejemplo, que las tarifas estaban retrasadas y que por qué había que actualizar, etcétera, etcétera, cuando creo que fue en marzo o abril de este año me dicen que este año no se van a actualizar más, como ciudadano a mí me da sospecha. ¿Por qué no se van a actualizar este año? Porque vienen las elecciones. Esta es la interpretación que hacemos muchos, porque no es comprensible que de repente se congelaron. Este año no llegaron los aumentos. Es buenísimo lo que decís. A mucha gente le puede haber pasado hoy con lo que prometieron. Entonces, con esa experiencia, lo de hoy, yo quiero aclarar primero que a mí Macri no me pudo decepcionar, porque yo directamente no voté, lo dije públicamente siempre, con todo respeto por las instituciones y por supuesto con la bandera que los gobiernos tienen que durar 4 años en Argentina, como marca la Constitución. Entonces yo no soy decepcionado. Yo en todo caso dialogo más con alguna gente que votó por el macrismo y dice estos tiempos, no estoy decepcionado. Le digo, yo no. Yo en todo caso creo que se hizo lo que se venía a hacer, por eso no lo voté. Pero fuera de eso, me parece que, y acá lo digo como no votante del macrismo, yo creo que este gobierno se perdió la gran oportunidad, y me animo a decir hasta Macri persona, que fue cuando en abril-mayo se habló de cambiar la fórmula. Yo creo que se equivocan porque tuvieron la oportunidad de dar una vuelta de campana y la perdieron. Y la perdieron además porque se vuelve a equivocar el partido que yo voté toda mi vida, desde el 83, y que después, por supuesto, abandoné, que fue el Partido Radical, que se hunde junto con todo esto. Lo digo como alfonsinista. Yo quiero aclarar que yo cuando voté por primera vez en el 83, por supuesto, voté por Alfonsín, pero además quiero aclarar que cuando yo voté en el 2003 por Néstor Kirchner, a quien no conocía, lo hice solamente para votar en contra de Menem. Como tanta gente votó por Macri para votar en contra de Cristina, bueno, yo voté, en este caso de Scioli en realidad, quien se presentó, ¿no? Yo voté por un señor que no conocía, que era Kirchner. Pero quiero marcar con esto que a mí en lo personal, esto ya sí es como opinión personal total, a mí me da mucha más bronca el papel que jugó en estos años la UCR
que el propio PRO, Cambiemos o como se llame. Porque además también me parece un error cuando cambiaron el nombre este año. ¿Vieron cuando hay una sociedad anónima? Y son los mismos accionistas y de repente te cambian el nombre. Pero Carlos, vos decís, ¿qué esconde? ¿Por qué se cambia el nombre? Carlos, si vos la empresa sos la misma, ¿por qué tenés que cambiarlo? La UCR fue muy crítica te diría, a partir del año y medio de la gestión de Macri, donde se dieron cuenta que habían aportado básicamente fiscales, habían aportado territorialidad y no eran socios de gobierno ni de una coalición. Totalmente, y siguieron y siguen hoy. Y hoy, y no solamente siguieron, sino que hoy dijo... ¿Se los escuchó? Perdón, ¿se los escuchó? Entonces, por eso digo entonces que se unen juntos. Ahora, ya metiéndome en el día de hoy, y ya nos vamos a meter con la charla que aparentemente duró 15 minutos entre Macri y Alberto Fernández, pero también hubo un paquete de medidas hoy que Macri lanza como, pregunto, ¿como candidato o como presidente? No vale decir las dos cosas. Las lanzó más porque hoy un intendente del conurbano me dijo... Fantino, Macri sigue manejándose como candidato y ahora debería agarrar el timón del país como presidente. Pero bueno, también me pongo en la piel del presidente, digo, en esta situación debe ser muy difícil separar los dos cuerpos. ¿Cómo podés escindirlo? Por eso, difícil de escindir, pero se supone que podría hacerlo alguien que esté preparado para hacerlo si estuviera en ese lugar. Voy a vos y te lo vuelvo a preguntar. Hoy mucha gente me pasó en la radio, en Radio La Red a la tarde, yo abrí un ratito el micrófono y nos escuchábamos mensajes, incluso un compañero Tronco, Sergio Filolo, me decía, a mí, y Tronco creo que lo votó a Macri, dice, a mí hoy cuando dio todo este paquete de medidas, automáticamente pensé, pero ¿por qué ahora? Me dio bronca, me dice, yo la verdad estoy dudando de votar lo nuevo, me dice Tronco, dice, ¿por qué? Y empezaron a llegar mensajes de gente que decía, ¿por qué ahora? 40.000 millones te cuesta esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué necesitas mi voto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora me aflojás lo de ganancia? ¿Por qué ahora me das esto? O sea, te pregunto, vos vuelvo otra vez a ponerte en el lugar de olfateador de la clase media. ¿Vos creés que la clase media la convencés con este tipo de gestos? Yo creo que la gente está mucho más avivada de lo que nosotros creemos. Y creo que en este sentido, yo sé que ustedes lo dialogan, ustedes son periodistas y yo les tengo mucho respeto. Si yo tuviese que elegir una profesión a la cual le tengo respeto después de la mía, es al periodismo. Me hubiese encantado ocupar el lugar del periodismo. Y en ese lugar del periodismo yo creo que falta, así como ustedes tienen la capacidad de poder hablar de otro, de hacer realmente un mea culpa sobre la buena o mala praxis del periodismo en este caso. Yo creo que al gobierno, muchos sectores del periodismo, por interés, por ego, por no saber, por cualquier tipo de conveniencia, no le ayudó. Yo creo que, ¿vieron cómo uno se dice? El periodista en general dice, el presidente está mal rodeado. Bueno, yo quiero decirles desde afuera que yo también creo que el periodismo rodeó de alguna manera con una burbuja irreal. Por ejemplo, lo del viernes, cuando se dijo que había mejorado todo de golpe a 48 horas de las PASO, que todos entendimos que era la manera de sortear la veda con una noticia armada. Y entonces era lógico, si el viernes era irreal, no sé por qué nos sorprendemos que el lunes... O sea, tantos decíamos, pero el lunes explotará o no, depende del resultado, por supuesto, porque si el resultado hubiese sido más parejo, era diferente el desenlace. Con el diario del lunes es fácil contarlo. Pero ahí lo del viernes, perdóname, se lo pregunto a Maxi, que es el especialista, porque está bueno lo que plantea Rottenberg. Hay tanta fake, tanta operación, tanta cosa dando vueltas que uno ya, avesado combatiente de Vietnam, no sabe si es una trampa o es una caña de bambú doblada, lo que tiene adelante. ¿Vos el viernes te olfateaste que eso que podría haber sido una operación o que estaba plantado ahí? ¿Vos pensaste que realmente los mercados habían votado antes el viernes? Te pregunto a vos porque sos el tipo más preparado en esto. A ver, Ale, yo te contesto, pero me parece que nadie está enfocando, ni el presidente... Creo que sí Alberto Fernández, pero bueno, está esperando a ver cómo se define un poco toda esta situación, pero nadie está entendiendo lo que está pasando hoy en la Argentina desde el punto de vista económico. Hablan todavía de los modelos y el modelo de Alberto Fernández, el modelo de Macri. Está bueno que nos bajes a tierra. Está bueno que nos bajes a... Después Alberto Fernández, si llega a la presidencia, tendrá la posibilidad de aplicar un modelo propio, pero lo que hay que hacer primero es que Argentina no termine en una situación de crisis. Ya llevamos 15 meses de recesión. El salario real cayó 15% el año pasado. Este año, hasta esta devaluación, venía cayendo 4 o 5% más. La gente no tiene un centavo en el bolsillo. Se perdieron 170.000 puestos de trabajo. Y lo que tiene esta crisis de novedad
es que después de 15 meses de recesión nos vamos derechito a otra recesión, que es la que se viene después de esta devaluación, porque es así siempre la economía argentina. El mejor escenario posible para los próximos meses es, como la inflación se va a disparar en los niveles que yo te dije, porque es directo el traspaso que está viendo del dólar a los precios, va a caer más el salario real, va a caer más el consumo, va a haber más recesión. Y como necesitan la tasa de interés estallada para tratar de estabilizar el dólar en algún lugar, desaparece todavía más el crédito, la economía va de nuevo a otra recesión. Ese, lamentablemente, es el mejor escenario para los próximos meses. El peor escenario es que vos no estabilices el dólar en estos niveles, porque todos los cálculos que hago yo es estabilizando el dólar en estos niveles, pero si seguimos en una situación donde el presidente no sabe bien qué hacer, no termina de acordar algún tipo de transición ordenada y hay un problema institucional muy grave. Maxi, mírame. Que se votó unas PASO y no se votó la elección general. Mírame. Sí. Te conozco hace bastante tiempo ya. Realmente te noto hiper preocupado. Te olfateo todo. Es que hablan de modelo, de esto, del otro, y ahora, hoy no es el tema el modelo. Hoy el tema es cómo haces para no ir a una crisis que va a golpear a primero los argentinos y después la posibilidad de la gobernabilidad a partir del 10 de diciembre para el próximo. ¿Hay salvación? Y siempre los países tienen salvación, que es lo que parece que no entendió Macri el lunes, cuando decía, si no gano yo, Argentina se termina el 10 de diciembre. No, Argentina sigue, los argentinos seguimos todos acá, las empresas siguen, los bancos siguen, la gente tiene que tener ahorros y guardarlos en los bancos, tiene que haber crédito para poder producir. Entonces, hay una situación muy, muy delicada. Lo del viernes fue una operación del gobierno que el propio gobierno se creyó, porque las 3 encuestas que se difundieron se las creía Macri. Hasta el día anterior se creía efectivamente que la elección salía empatada. Sobre esas encuestas hubo gente que compró bono de la deuda argentina, compraron acción y demás, y a partir del lunes perdieron mucha plata. Perdieron mucha plata porque se destrozaron los valores que habían comprado, ahora lo sabemos, muy caros el viernes. Pero eso es lo de menos. Pero todo eso queda eso atrás. Anécdota. Nosotros nos pasamos 1 año y medio desde que estalló la crisis el año pasado contando las inconsistencias del programa económico. Pero permanentemente venimos contando esos problemas. Argentina tuvo en septiembre del año pasado, se suponía el pico de la crisis, cuando el dólar se fue a 40, echaron al presidente del Banco Central y tuvimos 75% de tasa de interés. ¿Saben qué? Esta crisis de hoy es peor que la que tuvimos en septiembre del año pasado. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Debe ser la prioridad. El laboratorio de Macri pensando que la puede remontar en la provincia de Buenos Aires no se remonta más la elección. Y lo sabe el propio equipo de María Eugenia Vidal. En La Nación es lógico que un presidente que quiere seguir con algún esquema político arme y siga en campaña electoral, pero lo que no se puede hacer es meter la campaña electoral. Los anuncios de hoy, que son anuncios evidentemente con un tono electoral, por otro lado son anuncios necesarios porque le vas a poner plata en el bolsillo a la gente para mejorar, no sé, 10% el salario de la gente, 10% en términos reales, y por otro lado se la vas a sacar con la inflación en los próximos meses. Se la vas a sacar. Bueno, le vas a sacar el menos. Estado No, le vas a sacar más del 10%. No, le vas a sacar menos de que lo hubiese sacado si no le ponías nada en el bolsillo. Por eso, lo que te digo es, las medidas son electorales, pero se las pones por un lado en el bolsillo y en el otro lado del bolsillo, en los próximos 3 meses, van a estar por debajo del salario real que estaban antes de esta devaluación. Ahora, Max, perdón, yo le hacía la misma pregunta que hacía Alejandro, hoy se le hizo un funcionario. ¿Por qué ahora, digamos? Tenía la posibilidad de hacerlo antes, de hacer pero por eso te digo. ¿Y sabes lo que me contesta? Sí. Me dijo, porque ahora estamos convulsionando, porque el país está convulsionando. No, ahí te quiero... Lo que quiero decir es que las medidas que se tomaron hoy que son necesarias porque se viene una caída del salario real todavía mayor y hay que darle algo de aire, más allá de la intención electoral y demás, a la clase media. Lo que sí hubiese sido interesante es que sean medidas que se dialoguen con la oposición. ¿Por qué? Porque en términos presupuestarios, más allá de los próximos 3 meses, esto impacta en el presupuesto 2020. Déjame que te pregunte algo. Es decir, estás a 3 meses, 4 meses de un cambio de gobierno. Pregunta Pablo, y prepárense porque me voy a meter, nos quedamos enganchados, estuvimos chequeando y vamos a ir con Javi, empezamos a... Reitero, es programa de información, de opinión, pero básicamente también de contar cosas que están sucediendo en este momento. Y Javi
aportó una información que le voy a pedir que acelere. Así que escucho a Pablo y acelera. Simplemente que una cuestión no menor. ¿El Fondo Monetario Internacional le había habilitado a Macri en el acuerdo una vía extraordinaria por si las cosas se agravaban para darle ese margen fiscal para tomar estas medidas, Maxi? Ese margen ya se gastó este año. O sea, esto no se está haciendo con ese margen acordado. Pero justamente, ¿cómo se va a financiar estos 40.000 millones de pesos que se ponen de alguna manera para la clase media con ganancias, la UH, 2 pagos, no cobrar los aportes patronales y que los empresarios le pongan 2.000 pesos por 2 meses a los trabajadores en vez de pagar los aportes patronales? Todo eso se va a recaudar en los próximos 3 o 4 meses del Estado con el impuesto inflacionario. Es decir, al tener un dólar más alto, el Estado recauda más vía retenciones, fundamentalmente al campo, que son alícuotas variables, y después en el impuesto inflacionario. Cuando vos pagás, que vas a pagar los precios de los alimentos 20% más caro, una parte se la lleva el Estado a través del IVA, de ese aumento de precio, y te financia lo que te puso en este bolsillito. Lo que te pone hoy en este bolsillito te lo saca en los próximos meses, cuando vos vas a comprar los alimentos, comprar los productos mucho más caros. Perdóname, recién creo que vos dijiste que estaba convulsionado. No, o sea, yo creo que la gran cosa que no se ve... No, pero convulsionado en términos, digamos, haciendo un paralelismo con una cuestión médica, porque el paciente está convulsionando. Claro, pero antes del domingo ya estaba convulsionando. Claro. Es al revés. Sí. La lectura que está mal hecha es creer que convulsiona por... O sea, el domingo lo único que hubo fue directamente el diagnóstico escrito, el resultado del estudio. Pero en realidad, muchachos, si no queremos ver que mientras se decía una cosa, insisto, masivamente se decía una cosa y estaba ocurriendo otra. Los viejos médicos se daban cuenta con los síntomas. Pero por supuesto. No esperaban el estudio, final. Mis viejos tienen una quintita desde hace 60 años en el mismo lugar. Detrás de la quintita hay un barrio muy humilde. ¿Sabes cómo lo medimos nosotros? En la cantidad de timbres que te tocan los domingos cuando vas a comer el asadito pidiéndote comida. Si a vos te tocan en un domingo 3 o 4 veces que tenés que ir al portón para abrirlo y preguntar, es una cosa. Cuando te preguntan 25, ya no es la clase media. Es que no les alcanza para comer y esperan que lleguen algunos con posibilidad de traer comida los domingos. Entonces, cuando vos volvés a tu mesa que podés comer y te das cuenta que te tocaron 25 veces, no hace falta leer los diarios o escuchar programas de televisión para darte cuenta que te están tocando el timbre. Señores, en punto 23:58. Bueno, Javier Calvo, tenemos una... Tiene Javier, comenzó a manejar él, estamos todos hiperinformados acá. Javier está manejando una info que no sé si querés dar en potencial, si querés contar, pero contá cómo fue, porque sí, contámelo como novelala, o contámela, agregale un poco a la historia, así entendemos un poco mejor. El presidente no quedó muy conforme no solamente con los resultados electorales del domingo, sino con lo que le venían diciendo a él cómo podían ser los resultados. Fue uno de los momentos más traumáticos porque él confiaba mucho en todo este tema de la Big Data, la microsegmentación, todo esto que contábamos del laboratorio PRO, que ahora alguna gente nos acusa de haberlos promocionado. No, contábamos en qué estaban trabajando, qué era lo que decían, como contamos anoche, en qué dicen ahora, ¿no? Que es lo que le da sustento al presidente supuestamente para intentar pelear la elección. Hace un rato un ministro bastante connotado del macrismo, Guillermo Dietrich, se sube a esa ola de intentar ir al balotaje. No leen, no quieren leer lo que pasó el domingo, indudablemente. Y dentro de esa decepción del presidente, los platos rotos, en principio, van a significar vacaciones. Vacaciones. Viaje. No se sabe si con... Boleto de vuelta. Boleto de vuelta. De una pieza clave en todo este andamiaje. Viaje, boleto de ida, tal vez sin boleto de vuelta, tomate un tiempo, tomate vacaciones. ¿Viaje de ida a un país de Sudamérica?
Estados Unidos tal vez, porque viaja bastante a Estados Unidos, donde tiene clases, donde da clases, y se trata de Jaime Durán Barba. Primer eyectado del gobierno. Por lo menos le dijeron que se tome un descanso. En un momento como este. Que se tome un descanso. Es cierto que en esa cena que el otro día contabas, cuando le pasaron, le dijeron, te equivocaste, lo que en un momento el presidente reaccionó y dijo, pero acá me mintieron. Acá me mintieron. Él cree que le mintieron. Acá me mintieron. Digamos. Escúchenme, me traían los imbatibles, los invencibles. Me mintieron. Pero lo que está contando Javi también está marcando algo mucho más profundo que tiene que ver con Marcos Peña, porque Durán Barba es Marcos Peña también. Sí, claramente. Entonces esto de que Marcos Peña se está corriendo... Pero tenía línea directa también con Macri. No, sí, está bien, pero es un hombre, digamos, apoyado, claro. que tiene el aval y las espaldas de Marcos Peña. Exacto. Que permitan, digamos, que el que eyecten esa Durán Barba también te está hablando de que hay una debilidad de poder que no se está hablando, que es la de Marcos Peña en estos... Sí. 72 horas. Sí, pero le pegan los pelotazos en el travesaño, en el palo derecho, pero no entra. Bueno, pero ahí está, Alejandro. No entra, ahí está. Alejandro, es la anomalía estructural del gobierno que armó Macri. Porque este es el punto. Cuando digo no tiene paragolpe, no tiene airbag, no tiene nada, toda estructura gubernamental, justamente porque son los reaseguros, tiene los ministros como colaboradores. Un técnico te saca un buen técnico, Macri, que siempre le gusta la metáfora futbolera, necesita ganar el partido, saca un mediocampista de marca y mete un 9, Ale, que te mete el gol con el talón. ¿Por qué el empecinamiento en conservar colaboradores que han fracasado? Los cambios de gabinete que hizo Macri hasta ahora fueron todos cosméticos. La esencia, la estructura dura, nunca la cambió. Bueno, ese es un punto que tenemos que hablar porque también hay información que dice que en las próximas horas, ¿la tienen también? Sí. Se viene una movida en el gabinete. Sí. ¿Todos tenemos lo mismo o tenemos...? Sí, tengo dos ministros que me acaban, uno está en un cumpleaños, me dice, hasta que me vine nadie me dijo nada. Otro que me contesta, sí, me llegó la información, pero a mí nadie todavía me comunicó nada. Sí, y tal vez estamos hablando del mismo. Según el entorno de ese ministro que tal vez estamos hablando, debería renunciar una vez que pase esta volatilidad como gesto simbólico. Y atención porque si eso se da, puede haber una fuga de un ministro de la misma cartera de Provincia de Buenos Aires a Nación cruzando la General Paz. O sea, sería un reemplazo. Se va un ministro y entra otro. Que tendría bastante lógica, porque la verdad que... Estamos hablando ¿podemos decirlo o no? Sí. Se da. Estamos hablando de Duhovne con la posibilidad que la CUNSA se haga cargo de los números argentinos. Yo quiero aclarar que hablé con primeras líneas de las personas involucradas. Sigue ahí, sí, resiste. Duhovne, pongámoslo con un porcentaje mínimo, pero algunos le pedirían que después de la volatilidad piense en continuar. Aunque a mí me dicen que Duhovne por ahora no se va. Yo hablé ahora no se va. Hablé hace minutos nada más con personas de primeras líneas de Hernán Lacunza y me dicen que la versión les llegó, pero nada formal, nada serio, y que les parece serio ni hablar del tema, porque hay un ministro que está trabajando y no tiene nada que comentar. Pero esa fue la versión. Parece que es más fácil la política institucional que el teatro. Ustedes saben que en el teatro, cuando tenemos una obra con poca gente, ninguna primera figura quiere hacer el reemplazo. Porque acá no es solamente quién se va, es quién viene. No, es que ese es un problema. Claro, ese es un problema grave. Ese es el problema que tenemos. Por eso digo, perdónenme, será por deformación profesional, que siempre hago analogía con el teatro. Pero tiene una similitud también. Claro. Nadie de afuera va a entrar. Vos decís, este protagonista no me está dando bien. Nadie de afuera va a entrar en este momento. Digamos, si hay un reemplazo, lo más probable es que sea una ficha que se haga. A mí me interesa algo preguntártelo y tal vez la analogía sirva. Nunca perdamos de vista los egos y las personalidades de las personas y de los líderes. Sí, señor. Vos manejás mucho ego con la gente, especialmente con los actores y con las primeras figuras, tiene un ego muy especial, muy particular. ¿Entiende la figura
¿entiende el líder cuando algo no va más o está muy complicado? ¿Entiende, escucha el entorno? Porque tuvo que salir a pedir disculpas, Mauricio, después del discurso del lunes. ¿Cómo le comunicás, cómo le decís vos como un gran productor a un líder, a una primera figura que no le está yendo bien? Cuando vos ya llegaste a ser un líder, una primera figura, lo más probable es que te venga a ver a vos para decirte que quiere bajar la obra de cartel. Es al revés. O sea, cuando nos ha pasado muchas veces, pero cuando vos llegás a ser líder o primera figura en el teatro, es porque ya llenaste muchos teatros, ya conociste muchos éxitos. Entonces, cuando tiene media platea, no quiere exponerse. Pero no te pasa, Carlos, a veces... ¿Entendió? O sea, no, pero es que vos no tenés que sacar vos. Está bien, pero te quiero plantear sobre esa tesis que planteas. ¿No te pasa que esa primera figura te puede decir, che, pero la cartelería que pusiste no está buena, o la luz de la puerta está, o el que atiende en la boletería es mala onda? Todos los días. En vez de asumir todos los días su responsabilidad. Bueno, nosotros tenemos el lunes, por suerte, ya las disculpas las dio el mismo presidente, nosotros sacamos un tuit de Multiteatro contando que en muchos espectáculos, a veces los protagonistas, en las cosas que no nos funcionan, le echan la culpa al espectador que no fue. Que sería otra analogía con esto. ¿Cómo es eso? El actor, cuando tiene una platea con poca gente, baja el actor, algunos. Y dicen frases incluso hasta hirientes con el espectador virtual, que no fue a verlo. Entonces la culpa la tiene el espectador que no fue. En este caso, el que no lo votó. Sí, o sea... Hacer analogía es muy interesante. Pero cuando nosotros, y los viejos actores sobre todo, yo ya me pongo del lado de los viejos por los años, que de repente tenemos una función con 32 espectadores, los más mayores dicen, vamos a hacerla por respeto a los 32 que vinieron, porque esos 32 se movilizaron. La nueva camada más joven, ¿sabes qué te dice? Pero si no hay 60 o 70, no la hagamos. Pero si no la haces, no es solamente un tema económico. Estás vulnerando un contrato totalmente. No escrito, pero... Entonces, en este caso, nosotros defendemos a los 32 que fueron. Y yo también, haciendo analogía con la política, yo te diría, si estuviese, yo no soy un analista político, pero yo preferiría cuidar a los propios y no por la búsqueda de otros que seguramente no vengan a hacer macana. Acuérdense cuando, creo que fue en Ciudad, cuando se terminó una elección que estaba un poco pareja y hubo un poquito de temor, que se salió a decir, íbamos a hacer esto. O sea, había un mensaje de este mismo partido gobernante diciendo la noche del domingo aquel algunas cosas que eran impropias a lo que se había dicho en la campaña, por ejemplo. No sé si fue en Ciudad. ¿Estás hablando del balotaje de Rodríguez Larreta con Lustó? Me parece con Lustó. O sea, hubo algo ahí que yo decía, pero si el que no lo tenés, no lo tenés, y no corras el riesgo de perder a los que tenés. Esto lo usamos también nosotros. Bueno, es cierto, Carlos, pero también es cierto, ya que citas, cuando fracasó, ayúdenme, cuando fracasó cuando fue el bochorno de la final fallida River Boca, que falló el operativo de seguridad, que era inexplicable que lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se reemplazaron los funcionarios del área y tuvo que asumir como ministro de Seguridad Diego Santilli, y se fue, hubo un responsable funcional de lo que pasó. Igual nadie puede creer que el responsable haya sido Martín Ocampo. Justamente, no importa si creemos que en realidad... Ni siquiera lo reemplazaron, fíjate que... Pero es la política, así funciona la política. ¿Por qué? Porque justamente uno elige colaboradores, le genera confianza, aunque el que toma las decisiones es el líder del Ejecutivo. Pero falla un área, hay que cambiar el área. Perdóname, Romy, te quiero contar una cosa a vos de Rodríguez Larreta, con la inflación, y después me meto en un disparador que es el ida y vuelta del día hasta la reunión de la que vamos a empezar a hablar, que es Fernández y Macri. Y atención con algo que tiene que ver con la justicia y Comodoro Pi, con Marianito. Ya vengo también por ese lado, sí. Respecto de lo que decía Javi recién, de esta salida eyectada, vacaciones obligadas de Durán Barba, el domingo a la noche pasó algo, había mucha gente presente, y por eso me parece que también habla de cierta debilidad del propio Marcos Peña y de cómo Elisa Carrió empieza a ser otra vez funcional a los intereses de Macri cuando Macri está debilitado. El domingo a la noche estaba Peña en una oficina, estaba el resto en el búnker, lo cruza Carrió directamente a Durán Barba y le dice al estilo Carrió, adelante de mucha gente, digamos, esto es difícil de salir a desmentir porque había muchos testigos, vos estás acá para hacernos ganar elecciones, no pudiste hacer eso, rajá de acá.
le termina diciendo Carrió en el búnker, a la noche, enojados cuando venían en cuestión de horas de que estaban 3 puntos abajo, 4 puntos abajo. La gente de provincia tenía esos números. En Nación volvían a repetir las mesas testigos, dan 3, 4 puntos abajo, lo chequeaban. La factura de Carrió la tenía guardada desde siempre. Carrió se lo cruzó en el búnker Carrió y Carrió le dice a Durán Barba, rajá de acá. Ahora, y eso se lo, Maxi, lo hace con el permiso de Macri. Con este ritmo de inflación que puede llegar al 65, como decía, perdón, al 60. No, 55, 57 en diciembre. Bien. Voy a poner un tema y después sí voy con el disparador del encuentro y ya lo seguimos tratando acá. Rodríguez Larreta, que a esta hora no creo que debe estar despierto viendo Animales Sueltos 011 porque se levanta a las 6 de la mañana a correr. ¿No debería estar preocupado? Porque la ola, esta celeste y blanca del logo de Frente de Todos, no extrañen que se lo pueda llevar puesto también a Larreta en una elección frente a Lamens. O sea, todo esto, veía los números recién en algunos barrios, no sé, en la 31 Macri sacó el 13%, Larreta parecido. ¿Qué dice Larreta? ¿Vos creés que esto puede llegar a impactarlo? Te digo que Larreta fue, en la cena del otro día en Olivos, uno de los que contribuyó a la idea de que era muy importante pensar más que nada en la gobernabilidad en los próximos meses, más que en la campaña electoral, más que en esta que había esbozado el presidente en las primeras horas, de que seguimos, nuestro modelo es el único y del otro lado están los que vienen a destruir todo y el regreso y demás. Entonces, no, Larreta está muy preocupado porque Larreta necesita estabilidad, necesita gobernabilidad. Bueno, claramente todo lo que está ocurriendo en estos días es algo que, creo yo, va a golpear más todavía al gobierno y también al propio Larreta en la ciudad de Buenos Aires, porque va en la elección unificada. Pero después, si querés, te digo cuáles creo yo son los incentivos que debieran primar entre Macri y Alberto Fernández para llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? Un acuerdo mínimo, por ejemplo, de qué se va a hacer en términos de intervención en el mercado cambiario. Es decir, cómo se va a hacer en los próximos 3 meses para que el dólar no siga disparándose. Vamos a ver el ida y vuelta del día. Che, es increíble la hora, 0:13. Pienso en gente que labura, pienso en gente que sigue poniendo el lomo. Tengo una familia ahí, amigo, Mariel Olio, un empresario rosarino del interior que vos lo conocés, Mariano. De primera. El otro día, no sé, se fusionaron para darle laburo a 350 empleados o más en un frigorífico en Oro Verde. Y el tipo sigue invirtiendo y pagando sueldo, explota 13.000 hectáreas de campo. El flaco pone, labura 45 años. Digo, no salen en los diarios, ¿viste? Pero lo único que hacen es poner el lomo. Pero te hago un agregado, le pide cosas al gobierno para poder crecer y no se la dan. También estas cosas duerme el gobierno, ¿no? Y Entre Ríos, ¿no? Bastante vergonzoso lo de Bordet. El otro día inauguraron un frigorífico y le da laburo Toro Verde. Nada, debe haber estado pescando surubí de Bordet. Vergonzoso, triste. Vamos al ida y vuelta del día. Alberto Fernández y Macri. Y charlamos la comidilla, lo que pasó en el alrededor, que no lo sabemos, la otra parte de este encuentro que se dio por teléfono. Hay mucho más, quédense porque están a esta hora llegando muchas informaciones. Pero veamos esto. ¿Espera que lo llame el presidente para reunirse, para hablar? No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. El presidente espera que yo me ponga de acuerdo. Va a ser muy difícil porque yo consigo otro país. No tiene sentido que nos reunamos. Francamente no tiene sentido. No nos vamos a poner de acuerdo. Y porque además yo no me quiero hacer partícipe de sus normas o de sus decisiones. Yo no pienso como el presidente. ¿Con Macri qué va a pasar? ¿Va a haber Ahí me mandó un WhatsApp, ahora le voy a contestar el WhatsApp. ¿El presidente te mandó un WhatsApp de audio? Sí, estaba dando clases en la facultad, por eso no le escucharlo contesté. todavía? No, por eso no le contesté, vengo de dar clases. ¿Pero usted le clavó el visto? ¿Va a hablar? No le clavé el visto, la verdad es que lo vi cuando venía manejando, me ves como manejo, venía solo, entonces no podía hablar. Pero ¿con qué ánimo recibe este WhatsApp? No, yo encantado de hablar con el presidente, teniendo en cuenta que
que lo que tiene que entender el presidente es que los resortes están en sus manos, no en las mías. Tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. Me llamó y tuvimos una buena charla y manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. La verdad no hace falta que nos veamos, lo que hace falta es que tengamos un diálogo franco. Y lo que sí hicimos fue dejar, como dijo el presidente en el tuit, un diálogo permanentemente abierto para ayudarnos. Bueno, ¿qué tenemos de Te Cuento? Te cuento algo que me comentaban fuentes directas que trabajan con Alberto Fernández. Primero, una pequeña, muy chiquita reflexión. Esto parece, y lo dice me lo decía recién por chat un colega muy respetado, parece un colegio secundario, digamos, me mandó el WhatsApp, le clavé el visto, no lo vi. La verdad que el país está realmente muy caldeado, los ánimos están caldeados, esto si voy, si no voy, cómo me escribió, si estaba en la mitad de la facultad, no le pude contestar, llamé a todos y me da ocupado. Toda esa parte se la podrían ahorrar porque realmente me parece que todos estamos con mucha impaciencia. Ahora, Alberto Fernández... Angustia, claramente. Entonces me parece que esto es como una falta de respeto de las dos partes a todos nosotros. ¿Cómo fue? Ya está, listo. Bueno, lo tuvieron que convencer a Macri de que lo convoque. Ahora, Alberto Fernández no quiere saber nada, y no porque tengan dos concepciones de país distintos, no quiere juntarse, no quiere trabajar juntos, porque teme el abrazo del oso. Y esa es la explicación que dan desde el albertismo, kirchnerismo, Frente de Todos, llamalo como cada uno como más le guste. Que Macri termine arrastrando también en estos meses hasta octubre a un Alberto Fernández que vuelve a repetir, yo soy solamente un candidato, la manija económica la tiene el presidente, y que no sean decisiones dolorosas compartidas, que después se le puedan achacar también al candidato del kirchnerismo. No quiere el abrazo del oso. Prepárame todo esto que nos pasó de largo. Hace 2 horas las bombas atómicas, pero atómicas, que nos metió Bolsonaro en el Twitter. Hace 2 horas tuiteó, pero sé que terminó de cenar, se había peleado con la mujer, no sé qué le pasó, y nos metió unas bombas atómicas. Acabo de traducir una, porque un amigo, las otras le dan bombas, pero sigo con esto. Dale, Pablo. ¿Me dejas? Los últimos 3 tweets, el que arranca desde Río Grande do Sul. ¿Me dejas? Simplemente, son 4 palabras, una plaquita que habíamos preparado con la producción, porque yo coincido a medias, digamos, con la descripción de Romina, coincido en que es todo una especie de conventillo doméstico y parece hasta mundano y poco presidencial. Pero no obstante, la política mundial se está manejando así. Desde que el hombre más poderoso del mundo maneja los destinos del mundo a tweet limpio, ¿no? Que es Trump. Pasa lo mismo con personajes tan dislocados como Salvini en Italia, Boris Johnson, etc. Eso no justifica a los nuestros. Pero digo, también está el periodismo que está ahí pululando, claro, ¿no? Está pululando. ¿Cómo fue? ¿Cómo te llamo? Lo estaban esperando Alberto allá. También construyamos en conjunto una responsabilidad sobre estos mínimos detalles sobre los protagonistas. Pero dígame que estamos frente a algo disruptivo que ocurrió el domingo, que se escribirá en la historia porque es algo que no ocurrió nunca. Yo lo llamo una anomalía política. Una anomalía política que te lo voy a decir en muy poquito con ejemplo futbolero. La anomalía política se empezó a incubar y tiene autores muy concretos que son fundamentalmente el gobierno y la oposición. La oposición, el frente de todos, pero fundamentalmente Juntos por el Cambio, a partir de la estrategia que montaron de la polarización absoluta. Y es que las PASO, se discutía, ¿vale la pena hacerla? ¿No vale la pena hacerla? Si no van a ir a la interna, ¿para qué vamos a hacerla? Bueno, las PASO, que debían ser las internas, era un partido amistoso. Cuando ya todo el mundo descubrió que nadie iba a competir, salvo excepciones, se transformaba en un partido amistoso. En un partido amistoso. ¿Qué haces, Alejandro, en un partido amistoso? ¿Qué hace un técnico de un equipo en un partido amistoso? Prueba jugadores, ve cómo está el equipo, lo mide al equipo, ¿no? Vamos a poner eso. Pero, ¿qué pasó?
fueron dándose cuenta que el partido amistoso, como decía, quien la clavó al ángulo fue Rosendo Fraga, que nos venía repitiendo. Las PASO no definen nada, pero crean clima, decía Rosendo. Vaya, no creó un clima, creó un tsunami. Tomado de eso, empezaron a decir, che, para. No es un amistoso, es la final de la Copa del Mundo. Se define todo. A ese partido del domingo tienen que ir todos. Empezaron a llamar a sus hinchas, a sus acólitos, a movernos. Venezuela es Venezuela o Argentina, es la historia del infierno, en la forma maniquea en que se armó todo. Fuimos todos el domingo a votar pensando que se trataba de vida o muerte la final de la Copa del Mundo. Se dio un resultado contundente, pero que nadie esperaba, definitorio, que no creó clima. Metió una bomba sobre la Argentina, económicamente, ¿y qué pasó el día siguiente? Los protagonistas dijeron, che, pará, era un amistoso nomás. La Copa del Mundo se juega en octubre. Los mercados, la economía que se maneja por estímulo, por expectativa. Creyeron eso y jugaron eso. Compró la Copa del Mundo, Alejandro. Entonces, esa es la anomalía política de la Argentina que cada cual por conveniencia empezó a negar. Macri dijo, no, momento. ¿Cómo? Espérame, lo completo así. Sí. ¿Cómo transición política? No estamos en transición. Yo soy el presidente, todavía tengo chance. Acá no se definió nada. Están todos los ministros saliendo a decir, ¿para qué lo damos vuelta? Y Alberto Fernández dice, no, yo no soy presidente electo. ¿Qué me miran a mí? Soy solo un candidato. Claro. Entonces, lo que ha ocurrido hoy, yo lo celebro, este diálogo. ¿Por qué? Porque a la anomalía política dio lugar al colapso económico. Entonces, es cierto que la legalidad de las PASO dice que no definen nada, pero definió todo. Entonces los protagonistas finalmente se tienen que hacer cargo de lo que armaron. De lo extraordinario que armaron. Marianito, quiero escucharte. Nos escuchaste casi toda la noche, a ver qué mirada tenés de lo que está pasando. Yo creo que estamos en graves problemas, porque no hay una actitud de reacción frente a esto. Es decir, Macri no reacciona. Vos te estás yendo a la B, ¿qué haces? Cambiás el técnico, ponés jugadores, probés otra cosa, y no hay reacción. Las medidas de hoy las toman tarde, las tenés que haber tomado antes. ¿Son soluciones de fondo? No creo que cambie nada. Te va a cambiar el dólar, te va a cambiar la inflación. No te las va a cambiar, son paliativos. Yo las sufro a mí, porque antes que me hicieron, me cambiaron el impuesto de los adelantos de 0,25 a 0,75. Me mataron y ahora me dicen, no, en los meses anteriores vas a pagar menos. Me lo cambian ahora, después de las elecciones. ¿Por qué no me lo cambiaron antes? Entonces está todo tarde, hay una mala reacción. Y Alberto es vivísimo. Yo no me voy a juntar para solucionar este lío. Yo soy un candidato. Si vos trazaras una analogía con tu mundo, como Rottenberg trazó brillantes analogía con el teatro, con la justicia, por ejemplo. ¿Qué analogía podrías trazar con lo que pasa hoy en Argentina con tu mundo? Mira, yo lo que hacía era la cuenta de mi mini empresa, que son mis pagos, y es lo que dice él. Es decir, el teatro trasladaron a mi estudio. Hay meses que miro los números y hay años que ves y vos te das cuenta. Vos te das cuenta, este año no pagaba nadie. ¿Viste? El que te dice te traigo, no te trae. El otro te pedalea, el otro te da un cheque muy lejos. Es decir, se veía percibir. Yo no sé qué mundo vieron. Te digo, la crisis estaba latente. Hay también una mirada que el gobierno deberá rever, que a veces nosotros nos quedamos afuera de esas pequeñas cosas, ¿no? Siempre les vino dando y les seguirá dando a los más grandes. Hace crecer a los más grandes y poco para los que pelean desde acá y desde los más chicos. El ejemplo es, por ejemplo, con la cuota Hilton. La cuota Hilton es como si tuviesen lugar en un contenedor para llevar carne desde acá afuera, ¿no? ¿Saben cómo te permiten que vos metas en ese contenedor según los números que viniste exportando en los últimos años? Entonces te agarra un frigorífico Swift, un frigorífico X,
a nivel mundial y te completa ese contenedor. Y vos sos un tipo que labura acá y mete. Bueno, ahí donde también creo que si este gobierno da vuelta a la historia, tendrá que empezar a ver un poquito más para adentro y dar una mano a los que no. Hay cosas que son evidentes. Yo te digo, sin ser un economista, yo veo que en la facultad, que es una cuota razonable para la carrera de Derecho, tengo un 25% de chicos, o sea, acá los grandes, vamos a los jóvenes de 20 años, que no pueden pagar la facultad, abandonan sus estudios, y otros que te piden media beca, otros una beca entera. 2, si veo que en clubes de fútbol, como el que compartimos con Fernando, la gente no puede pagar la cuota, y vos necesitas aumentar la cuota porque vos tenés inflación, pero vos al socio no le podés trasladar, entonces estás en un dilema de costos y la gente le cuesta pagar las cuotas. Entonces más le va a costar pagar la obra social, más le cuesta a todas las empresas pagar las retenciones de los empleados. Eso es palpable, hay que caminar la calle, hay que ver un poco y te das cuenta. Me pide Rottenberg, Fer, Javi, y voy a contarles una cosa. Tampoco soy economista, o sea que pido disculpas por eso, pero sí sé claramente, como recién planteabas vos con el estudio, que nosotros, por ejemplo, sobre el plantel de personal, tenemos anticipos dados a la gente todos los meses, o siempre, y vos sabés cuál es el porcentaje de anticipo que te pide la gente, y cuando vos sabés que el anticipo personal creció mucho, quiere decir que a la gente le está alcanzando menos. No hace falta ser economista, no para eso. Hay mesas que no son las de animales sueltos, que han ganado mucho dinero con este gobierno, que están ganando mucho dinero en estas horas, y que no tienen ningún problema de lo que estamos hablando. O sea, si vamos a seguir hablando de los mercados, la palabra mercado, la verdad, yo nací en Mataderos, había un mercado, pero era para otra cosa. Es demasiado hablarle de mercados a la gente. Sería más o menos como si yo en el teatro, vuelvo al teatro, me preocupase demasiado por qué va a decir el crítico que viene a ver la obra, y mientras tanto al crítico le encantó y nadie me acompaña en las butacas. Yo necesito ver las butacas ocupadas, además del crítico. Y entonces me parece que acá, cuando hablamos tanto de mirá, yo en este mismo programa, insisto, yo me lo voy a buscar, el programa que estuvimos, en un momento también dije lo mismo que voy a decir ahora. Muchachos, esto es una irrealidad hasta esta mesa. Irreal no porque no sea real lo que se está hablando, es porque no se está entendiendo a la popu, no se está entendiendo a las mayorías, no se está atendiendo el bolsillo gareño. El bolsillo gareño es lo que... Carlos, lo que uno está viendo... Perdón, Max, hoy había analistas económicos y colegas que vos respetás mucho que decían que con la plata que iba a ir a la calle se iba a volcar al dólar y esto iba a ser una corrida. Me quedan 4 minutos de programa, necesito meter los pies. Esa plata es para llegar a fin de mes. Es para llegar a fin de mes. Me pidieron Fernando, Javier, y si no, no sigo con lo que tengo yo. Dale, Fer. A mí me sorprende la paradoja de lo que se está viviendo, que es todo el mundo está llorando ahora por lo que no se hizo antes y se quiere con tiempo y se quiere hacer ahora las apresuradas. A Macri, que es presidente, le piden que no actúe como candidato y a Alberto, que es candidato, le piden que actúe como presidente. Es muy raro. Y en definitiva ahora lo que está ocurriendo es que estamos padeciendo que los políticos no tuvieron las agallas para hacer lo que ahora quieren hacer a las apuradas, que es que hablar por teléfono, ponerse de acuerdo entre los dos que todavía quedan con alguna chance, 99 y 1, o como quieran distribuirla, de ser el próximo presidente. Porque lo que debería haber ocurrido es que en un acuerdo sensato entre los candidatos a presidente en 5 puntos básicos, en los cuales no importara quién ganara o quién perdiera, los mercados iban a quedarse tranquilos porque reconocían que iban a hacer tal o cual determinada política consensuada. Lo quieren hacer ahora a las apuradas porque hubo uno que sacó el 47% ¿Pero y cuáles le sacó... son esos 5 puntos? Si Alberto Fernández dice que son 2 visiones de país. No, pero perdóname, pero Alberto Fernández consenso. Está diciendo que va a pagar la deuda, que no va a defoltear. Macri está diciendo que, obviamente, va a pagar la deuda. Con lo cual, si lo hubiesen dicho antes, en un acuerdo firmado, todos los candidatos diciendo la deuda se va a respetar, y puntos básicos que son los que intranquilizan hoy al mercado y los escuchamos a todos los candidatos decir que ellos no lo van a hacer, que no necesariamente que tengan visiones distintas es intranquilizar. Javi, hoy sería quiero ir otra al tuit historia. de Bolsonaro porque no llego, perdón. Brevísimo. Me choca que tomemos cuenta de la situación de Argentina a partir de las elecciones del domingo, como si no hubiéramos visto, como si no hubiéramos advertido el desastre económico que venía haciendo este gobierno, como si no hubiéramos contado el desastre
socioeconómico, con más pobres, con fábricas cerradas, con mayor desempleo, y que recién el gobierno y buena parte del periodismo se entera de que todo esto es un desastre por el 47% de Alberto Fernández. Me llama la atención eso. Me llama la atención y me parece que nos tiene que llevar a algún tipo de revisión, de autocrítica, de ver qué contamos cuando contamos cosas de los gobiernos, de este, del anterior y del que va a venir. Bueno, hace 2 horas te quiero preguntar un poco la situación de Argentina con respecto a la economía argentina con respecto a la de Brasil, porque Alberto Fernández le dedicó un par de palabras muy picantes a Jair Bolsonaro y parece que eso sigue en escala, o sea, sigue escalando esa relación que definitivamente parece romperse entre Argentina y Brasil si es que Alberto Fernández llega al poder. Quiero preguntarte cuál es el cuidado que debería tener Argentina en romper con Brasil. Y fíjate los tweets, me voy a poner de pie. Dice Jair Bolsonaro más o menos esto, perdón en mi portugués, dice Río Grande do Sul, que es la zona más cercana de Brasil a la nuestra, o sea, ahí está Porto Alegre, por ejemplo. Dice Río Grande do Sul corre el riesgo por la vuelta de la izquierda de la Argentina, de pasar por lo mismo sufrimiento de Roraima en relación a Venezuela. Roraima es una zona cercana a Venezuela, o sea que compara, dice Jair Bolsonaro hace 2 horas, fíjense las bombas que nos mete de la nada, porque hace 2 horas tuiteó esto, estaba el pedo en la casa, se ve que dijo, bueno, voy a meter 2 bombas, así ya salen animales sueltos. Le pone, hoy Río Grande do Sul corre el mismo riesgo por la vuelta de la izquierda de la Argentina de pasar por el mismo sufrimiento de Roraima en relación a Venezuela. Y ahí tiene 12.043 me gusta a Jair Bolsonaro. Esto le meten, hace un rato mete el primer tuit. No para, y 1807 lo tuiteó, ¿no? Sí, 1807. Ale, Roraima es la localidad brasileña que recibe refugiados venezolanos. Mete un tuit más, sigue. Sé que dice, los precios comienzan a aproximarse a los valores de un país cada vez más parecido a Venezuela. Pone 1739. Fíjate cómo los tuits que va tirando, el otro era 1807, iba pensando los tuits. O sea, no es que fueron cataratas, ¿viste? Dice, los precios comienzan de Argentina a aproximarse a valores de un país cada vez más semejante a Venezuela. Ahora el análisis lo va a tener Maxi, porque estamos hablando de una economía muy ligada a la nuestra. Y por último, mete la última bomba a Bolsonaro. Fernández y Kirchner tuvieron el 47% de los votos en la previa de las elecciones argentinas, el del domingo. Con esto, el peso se desvalorizó de 45 para 59, una pérdida del 30% y el riesgo país subió de 860 a 1.800 puntos. Las acciones perdieron 50% de su valor. ¿Hay un tuit más o termina ahí? Termina acá, ¿no? Termina acá. Macri le debería hablar por teléfono a Bolsonaro y decirle, gracias Jair, ya cambié, claro, ya no estamos con eso, te agradecemos mucho, no te metas más. Claro, por eso mismo. O sea, no nos ayudes más. Jair Bolsonaro, claro, se quedó con el chip de Macri hasta el lunes, que era hacer campaña para Macri desde Brasil. Claro, sí. Me hace acordar a como Macri tuvo que dar vuelta a lo de 70 años de peronismo. Y de hecho Alberto Fernández también, porque todavía no es presidente electo, reaccionó de una manera que cuando sea presidente electo no va a reaccionar. Va a tener que recalcular. Pero por eso, esta es la explicación a lo que dijo Alberto. ¿Sabés quién es el principal cliente del gas boliviano? De uno de los ingresos fundamentales de divisas para Evo Morales, Brasil. ¿Vos lo viste a Evo Morales pelearse con Bolsonaro y Bolsonaro pelearse con Evo Morales? No. Bueno, más allá de las cuestiones ideológicas, si Alberto Fernández llega a la presidencia, bueno, se buscarán los canales institucionales desde la Cancillería brasileña y en la Argentina le pidió que para que esa relación continúe. Sí. Y creo que le han todo dicho. Esto es en la campaña porque Bolsonaro es un personaje muy curioso que se subió a la campaña de Macri. Lo que no se dio cuenta es que hubo un chip en eso con lo que pasó en Argentina. Y en el caso de Alberto Fernández hubo crítica interna, porque Alberto Fernández, después del triunfo del domingo, no es un presidente electo, pero está cerca y reaccionó como si fuera todavía un candidato más. Pero además el liberen a Lula, el liberen a Lula de Alberto Fernández, dicho así en forma de templada, en plena campaña electoral dice, liberen a Lula y después... Y acá eso significa que, simétricamente, Milagro Sala... Pero después de diciembre, si efectivamente Alberto Fernández está en la presidencia, yo imagino que Evo Morales se odia con Bolsonaro y mutuamente es así. Pero las relaciones siguen porque hay
cuestiones económicas mucho más importantes de fondo entre esos países. Sin embargo, un brasileño va a juntar a Macri con Alberto Fernández. La semana próxima. La semana próxima. Va a venir a la Argentina Fernando Enrique Cardoso. Viste que Rosendo decía que hay una parte del Círculo Rojo que pide que la transición de Macri a Alberto Fernández sea como la que encaró Fernando Enrique Cardoso con Lula. Sí. Bueno, va a venir Fernando Enrique Cardoso, que va a exponer en un coloquio donde van a estar de manera separada Mauricio Macri y Alberto Fernández. Qué noche hoy, chicos. ¿Quién organiza el coloquio? El Chiquitapia. Falta me digas eso y ya estamos para aterrar todo. El Grupo Clarín. Y se juntan Macri y Alberto Fernández. Por separado van a estar compartiendo el escenario, primero uno, después Fernando Enrique Cardoso y después otro, invitados por el grupo, organizado por el Grupo Clarín. ¿Qué opina la gente? No sé, debe ser Postic, ¿no? Porque Cuño está para ser ministro de Corte Suprema, pero anota en Postic. Siempre. Es una vergüenza, boludo. Tengo un método. Es una cosita chiquitita, mira, ahí está anotando. Tiene unos papelitos amarillos ahí chiquititos. Muy bien. Mira lo que es. Metódico. Pero si este programa se ve, mañana te tienen que mandar 400 Ale, remas para todos nosotros. Es inhackeable eso. Olvidá. Por eso lo hace. Señores, quedan 2 minutos antes de irnos al corte y volver. Vamos a distribuirlo los 2 minutos. ¿Quién tiene algo que deba decir ahora? No, siguen las versiones que tenemos, compartimos la información, siguen las versiones sobre cambios en el gabinete, pero digamos, con los antecedentes que ya ha tenido este gobierno y la postura histórica del presidente Macri, hay que tomarlo siempre con cautela. A mí me dicen que van a aprovechar el fin de semana largo. Bueno, respecto de lo que decía Fer, de esta guerra ya abierta entre provincia y nación, empieza, me dicen fuentes directamente desde la provincia, que empieza una campaña completamente distinta. Nación hace su provincia de acá a octubre, y esto que somos un equipo, vamos todos juntos, hace su campaña hasta octubre, y provincia hace su campaña, Vidal hace su campaña disruptiva, dicen. Cambia la campaña de Vidal y se aleja de la campaña del gobierno. Maxi. Hay un eje central en la disputa que se va a ver en los próximos días y en las próximas semanas entre Macri, el FMI y Alberto Fernández. Y tiene que ver con las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central, que hoy son 17.000 millones de dólares libres, netos, de reservas reales, son fundamentales para la gobernabilidad de cualquier gobierno. Y hay toda una discusión si las usa Macri para estabilizar hoy el tipo de cambio, si genera credibilidad, o las tiene Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre para poder pagar la deuda y comenzar con cierta base su gobierno. Entonces el tironeo que vamos a ver, y por eso es muy importante el eje de discusión que tienen Alberto Fernández en los próximos días con el presidente, y en el medio está el FMI. Por el FMI le dicen no use la reserva, deja que el dólar se estabilice a cualquier valor. El domingo cambió la visión del FMI. Cuando el FMI creía que ganaba Alberto Fernández, le había dado que creía que ganaba Macri, le había dado el vía libre. Cuando se dio cuenta que hoy la altísima probabilidad es que gane Alberto Fernández, cambió la visión y la orden es protejan las reservas. Y esa idea es la que tiene también Alberto Fernández. La prioridad es proteger las reservas del Banco Central. Perdón, Maxi, que te interrumpa, pero si no, no llego con lo que quiero con Javi. Reunión de Alberto Fernández en el Instituto Patria. Iba todo bien hasta que de repente miró hacia el costado y dijo, ¿qué hace este acá? No lo dejen entrar acá. No quiero verlo. No quiero una foto con él, no quiero que se acerque. Pará. Me contás a quién echó después del corte. Bueno, Javi, habías contado algo del Instituto Patria. La persona a la que Alberto Fernández vio de reojo, que estaba ahí, no sabía si lo estaba esperando, si estaba esperando otra reunión o eso, y dijo, ¿qué hace este acá? No quiero ver, sáquenlo, que acá no entre. Es Carlos Zanini, ex secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y candidato a vicepresidente de Daniel Scioli, puesta por Cristina Fernández de Kirchner. Con eso se gana un punto para los cordobeses. Con ese gesto, Alberto ganó un puntito para los cordobeses. Hay que ver si dentro del núcleo duro del kirchnerismo, ¿qué dicen? Les cae tan bien esa información como a los cordobeses. Era una interna histórica.
Exacto. Pero además estaba en el Patria todo el tiempo, Zanini, Parrilli, digo, estaban en el Patria. Con Parrilli no hay problema. Con Zanini parece que sí. Alberto es, perdón, ¿Alberto es kirchnerismo puro? ¿O es peronismo? Nestorismo. Estuvo en el grupo Calafate, que fue el grupo original que Él viaja a la casa de Néstor Kirchner, está Cristina, y le dice, sos el próximo presidente. ¿Él le dice a Néstor? Él le dice. Escúchame, ¿y cómo se iba con la cámpora? Él va, jugador de tenis, como vos, yo creo que más que ser él es fanático de Néstor Kirchner, pero vamos a tener un fernandismo-albertismo, no un kirchnerismo. Los gobernadores que se reunieron hoy con él son el reaseguro. Me parece que el simbolismo empieza a estar más claro. Terminó de hablar con Macri y habló con Cristina, pero también se reunió con los gobernadores. Bueno, gran noche. Gracias, Carlos. Un placer haberte tenido.